Sistema financiero internacional, mercados bursátiles, mercados de divisas, legitimación de capitales. Integrantes Lenny Yarovalles y Gabriel Urbina. Comenzaremos hablando del sistema financiero internacional, funciones y características, antecedentes y evolución, el patrón monetario oro, el sistema Bretton Woods y los organismos financieros internacionales. El sistema financiero internacional es el conjunto de instituciones financieras, activos financieros y mercados que hacen posible que el ahorro de unos agentes económicos vaya a parar a manos de los demandantes de crédito, canalizando así el ahorro y la inversión con el fin de conseguir el crecimiento económico del país. Por tanto, el sistema financiero sirve para intermediar entre los que tienen exceso de dinero y lo quieren prestar y los que necesitan financiación. Además, facilitan las condiciones para las dos partes, adecúan en tiempo y cantidad el dinero que reciben y prestan en función de las necesidades del agente económico con exceso de dinero y del demandante del mismo. Desde el punto de vista del que tiene exceso de dinero sería una inversión, pues este depósito en el banco generaría una rentabilidad. Y desde la perspectiva del que requiere financiación, sería un préstamo por un tiempo determinado por el que tendrían que pagar unos intereses además de devolver el préstamo principal. Es por ello que el sistema financiero tiene una importancia muy grande dentro de la economía, pues genera rentas para los que prestan y además incentiva la creación de empresas, algo imprescindible para la economía. Existen diferentes instrumentos para llevar a cabo esta relación. Los productos bancarios como cuentas y depósitos, los productos de inversión como acciones, fondos de inversión, bonos, etc., planes de pensiones y productos de seguros tales como los seguros de vida. Los bancos adoptan una posición de intermediación para hacer una labor de asesoramiento. Por otro lado, para asegurar que los intermediarios funcionen correctamente, existe una normativa de cada país que los regula y regula también los intercambios de fondos. El sistema financiero internacional es entonces el marco mundial de acuerdos legales, instituciones y agentes económicos, tanto formales como informales, que en conjunto facilitan flujos internacionales de capital financiero para propósitos de inversión y financiamiento comercial. Los antecedentes y evolución del sistema financiero internacional se dividen en varias etapas. Entre las más importantes tenemos el patrón oro clásico, 1975-1914. El patrón oro constituyó el sistema monetario que se utilizó de forma más o menos constante desde Waterloo hasta la Primera Guerra Mundial. Era muy simple, los billetes podían intercambiarse por oro y el oro a su vez en billetes, a una tasa de cambio fija e inviolable. La tarea diaria de un banco central consistía en facilitar este intercambio. Casi todo el activo del banco era oro y casi todo su pasivo eran los billetes en circulación que en su conjunto valían lo mismo que el oro. Periodo entre guerras, 1918-1939. Este periodo se caracterizó por la reapertura del comercio internacional, la reconstrucción de las naciones afectadas por la guerra, el desarrollo sin precedentes de la actividad bursátil y financiera. Esta situación cambiaría radicalmente en 1929. El 29 de octubre de este año quebró la Bolsa de Nueva York, lo que daría lugar a una crisis económica de alcance mundial que perduraría hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión, 1929-1940. La Gran Depresión tuvo efectos devastadores tanto en países desarrollados como en desarrollo. El comercio internacional se vio profundamente afectado, al igual que los ingresos personales, los ingresos fiscales, los precios y los beneficios empresariales. Ciudades de todo el mundo resultaron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de la industria pesada. La construcción prácticamente se detuvo en muchos países. La agricultura y las zonas rurales sufrieron cuando los precios cayeron entre un 40 y 60%. Frente a la caída de la demanda, con pocas fuentes alternativas de puestos de trabajo, fueron las áreas dependientes del sector privado las que más sufrieron. Sistema Bretton Woods, 1944-1971. Los acuerdos del Bretton Woods son resoluciones de la Conferencia Monetaria Financiera de las Naciones Unidas, realizada en Bretton Woods, Estados Unidos, en julio de 1944. Allí fue donde se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. Entre los acuerdos también se decidió la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Ambas organizaciones comenzaron a funcionar en 1946.
Los antecedentes y evolución del sistema financiero internacional se dividen en varias etapas. Entre las más importantes tenemos el patrón oro clásico, 1975-1914. El patrón oro constituyó el sistema monetario que se utilizó de forma más o menos constante desde Waterloo hasta la Primera Guerra Mundial. Era muy simple, los billetes podían intercambiarse por oro y el oro a su vez en billetes, a una tasa de cambio fija e inviolable. La tarea diaria de un banco central consistía en facilitar este intercambio. Casi todo el activo del banco era oro y casi todo su pasivo eran los billetes en circulación que en su conjunto valían lo mismo que el oro. Período entre guerras, 1918-1939. Este periodo se caracterizó por la reapertura del comercio internacional, la reconstrucción de las naciones afectadas por la guerra, el desarrollo sin precedentes de la actividad bursátil y financiera. Esta situación cambiaría radicalmente en 1929. El 29 de octubre de este año quebró la Bolsa de Nueva York, lo que daría lugar a una crisis económica de alcance mundial que perduraría hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión, 1929-1940. La Gran Depresión tuvo efectos devastadores tanto en países desarrollados como en desarrollo. El comercio internacional se vio profundamente afectado, al igual que los ingresos personales, los ingresos fiscales, los precios y los beneficios empresariales. Ciudades de todo el mundo resultaron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de la industria pesada. La construcción prácticamente se detuvo en muchos países. La agricultura y las zonas rurales sufrieron cuando los precios cayeron entre un 40 y 60%. Frente a la caída de la demanda, con pocas fuentes alternativas de puestos de trabajo, fueron las áreas dependientes del sector privado las que más sufrieron. Sistema Bretton Woods, 1944-1971. Los acuerdos del Bretton Woods son resoluciones de la Conferencia Monetaria Financiera de las Naciones Unidas, realizada en Bretton Woods, Estados Unidos, en julio de 1944. Allí fue donde se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. Entre los acuerdos también se decidió la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Ambas organizaciones comenzaron a funcionar en 1946. Los organismos económicos internacionales comienzan a tener lugar después de la Segunda Guerra Mundial, justo cuando aparece un nuevo orden económico más sólido, resaltando al mismo tiempo la globalización que la acompañaba con las verificaciones. Los organismos económicos internacionales abarcan un lugar de mucha relevancia en el funcionamiento de las organizaciones internacionales. Es por ello que su estudio es requerido para lograr una mejor comprensión del área económica mundial, ya que además de estar enfocados en este aspecto, también influyen en las políticas nacionales de cada país. Podemos dar una breve visión de las organizaciones que actualmente conforman nuestro orden internacional. El sistema de Naciones Unidas es el principal componente entre las relaciones internacionales. De esta misma institución derivan sus propios organismos económicos, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Estas instituciones tienen por objeto fomentar el desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de la población entre las naciones, de modo que pueden otorgar subsidios o apoyos monetarios a los necesitados, y de esta manera tratar de erradicar la pobreza. Organismos financieros internacionales. Fondo Monetario Internacional. Fue concebido como el elemento central del sistema financiero internacional establecido en Bretton Woods 1944. Desde entonces, su papel en la estabilidad de las finanzas internacionales ha sido fundamental y ha ayudado a países que atravesaban problemas de desequilibrio en sus cuentas exteriores, centrándose en las últimas décadas en la ayuda a países en desarrollo. Banco Mundial. El Banco Mundial, sus agencias y bancos regionales se han especializado en hacer llegar a los países en desarrollo una parte de los recursos financieros que necesitan. Originariamente atendía a necesidades de reconstrucción, pero esta tarea quedó eclipsada por el objetivo de contribuir en la financiación de proyectos de desarrollo del tercer mundo. Bancos centrales. Un banco central es una institución pública que gestiona la moneda de un país o grupo de países y controla la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero que está en circulación. El objetivo principal de muchos bancos centrales es la estabilidad de los precios. En algunos países los bancos centrales tienen también la obligación legal de apoyar el empleo. Uno de los instrumentos principales de los bancos centrales es la fijación de los tipos de interés, es decir, el costo del dinero, como parte de su política monetaria. Un banco central no es un banco comercial.
Los ciudadanos no pueden abrir cuentas ni solicitar préstamos ante el Banco Central. En tanto que es un organismo público, no tiene ánimo de lucro. La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos. Es un consorcio público-privado que controla la estructura organizativa en la cual participa una agencia gubernamental, conocida como la Junta de Gobernadores, con sede en Washington, D.C. Así, algunos consideran esto como el aspecto público del sistema, y los 12 bancos de la reserva de todo el país es el aspecto privado. Está encargada de custodiar parte de las reservas de los bancos miembros estadounidenses, los federales y los estados asociados voluntariamente. Banco Central de Europa. El Banco Central Europeo es el banco central de los 19 países de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda. Su función principal es mantener la estabilidad de los precios en la zona euro para preservar así el poder adquisitivo de la moneda única. Bancos multilaterales. La banca multilateral es una de las fuentes de contratación de empréstitos externos y se le denomina como tal a todos los bancos de desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina, etc. Su función principal es apoyar el desarrollo de países emergentes mediante el otorgamiento de préstamos en condiciones financieras favorables y la asistencia técnica en la preparación, ejecución y evaluación de programas y proyectos. Banco de Japón para la Cooperación Internacional. Es una de las principales instituciones financieras japonesas financiadas por el gobierno, que ofrece una amplia gama de servicios para respaldar y alentar al comercio japonés y a la inversión en el extranjero. Fue establecido en 1950 y su principal función es la provisión de préstamos a bajo costo para apoyar el crecimiento corporativo. Estas actividades incluyen, por ejemplo, créditos para exportaciones de productos industriales pesados e importaciones de materias primas a granel. El banco también otorgó préstamos a los países en desarrollo para permitirles importar productos japoneses. Banco Interamericano de Desarrollo. Es una organización financiera internacional con sede en Washington, D.C., creada en 1959, con el propósito de financiar proyectos viables para el desarrollo económico, social e institucional y promover la integración comercial regional en el área de América Latina y el Caribe. Es la institución financiera de desarrollo regional más grande de este tipo y su origen se remonta a la Conferencia Interamericana de 1890. Banco de Desarrollo de América Latina. Es un banco de desarrollo que tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional de América Latina, mediante el financiamiento de proyectos en los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y servicios especializados. Fue creado en 1968. Actualmente está conformado por 19 países de América Latina y el Caribe, Europa y 13 bancos privados. Es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región. Ahora hablaremos sobre los mercados bursátiles, sus antecedentes, características y funciones. El mercado bursátil es el conjunto de todas aquellas instituciones, empresas e individuos que realizan transacciones de productos financieros en diferentes bolsas alrededor del mundo. Este mercado realiza intercambios de productos o activos de naturaleza similar, como ocurre en bolsas de valores con acciones o bonos, aunque también existen bolsas especializadas en otro tipo de activos o productos. La demanda y la oferta actúan como la fuerza que determina los precios según los cuales se compran y se venden estos productos. Los primeros mercados de valores no llegaron sino hasta el siglo XVI. Sin embargo, hay algunos ejemplos que operaban de forma similar antes de que los mercados de valores aparecieran. En el siglo XII, por ejemplo, Francia tenía un sistema donde los corredores de divisas gestionaban deuda del sector agrícola alrededor del país en nombre de los bancos. Esto se puede ver como un ejemplo de mercado de valores, ya que estos hombres operaban con las deudas de los agricultores. Más tarde, en el siglo XIII, los mercaderes de Venecia pudieron operar con bonos de la deuda pública del país. Poco después, banqueros de las localidades cercanas de Pisa, Verona, Génova y Florencia también empezaron a operar con bonos. Los primeros mercados de valores apuntan mayoritariamente a Bélgica, Brujas, Flandes, Gante y Rotterdam en los Países Bajos. Todos ellos tenían sus propios mercados de valores entre los siglos XV y XVI. Sin embargo, a título oficial, Amberes se le considera la primera en tener un mercado de valores. Aunque las infraestructuras de estas instituciones se parecían mucho a lo que tenemos hoy en día, nadie estaba intercambiando acciones de una empresa. Por el contrario,
Los mercados se encargaban de la deuda de gobiernos, comercios o personas físicas. El mercado bursátil se considera un mercado centralizado y regulado. Este mercado permite a las empresas financiar sus proyectos y actividades a través de la venta de diferentes productos, activos o títulos, y a los inversores obtener una rentabilidad por sus ahorros. En los mercados bursátiles existe un mercado secundario en el cual se pueden intercambiar valores, activos o productos previamente emitidos por empresas o gobiernos. La evolución del mercado bursátil se mide a través de diferentes índices que reflejan los movimientos en los precios, en los diferentes productos, activos o títulos. Los mercados bursátiles presentan tres características esenciales: rentabilidad, seguridad y liquidez. La rentabilidad puede darse por dos vías: por el cobro de dividendos o la diferencia entre el precio de venta y el de compra de los títulos. La seguridad. Estamos hablando de un mercado de renta variable. Esto quiere decir que los valores pueden cambiar al alza o a la baja, según oscile el mercado. Como es evidente, esto representa un riesgo, ya que no se sabe con certeza si la inversión va a resultar en una ganancia. Liquidez. Existe una gran facilidad para la inversión en valores, por lo que comprar y vender se da con mucha rapidez. Los mercados bursátiles internacionales son de gran importancia para la economía nacional e internacional, porque tienen estas funciones. Contribuyen al desarrollo económico al canalizar el ahorro hacia la inversión. Brindan liquidez a la inversión, permitiendo que los tenedores de títulos puedan convertir en dinero sus acciones. Coloca en contacto a las empresas y a las entidades del Estado que necesitan recursos de inversión de ahorradores. Favorecen a la valoración de activos financieros y la asignación eficiente de los recursos. Ahora hablaremos de los mercados de divisas, antecedentes, características y el mercado de contado spot. El mercado de divisas, también conocido como Forex, es un mercado mundial y descentralizado en el que se negocian divisas. Este mercado nació con el objeto de facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio internacional. Es por gran margen el mercado financiero más grande del mundo, llegando a mover un volumen diario de transacciones alrededor de 5 billones de dólares estadounidenses, más que todos los mercados bursátiles del planeta combinados. Ha crecido tanto que en la actualidad el total de operaciones en moneda extranjera que se debe a operaciones internacionales de bienes y servicios representan un porcentaje casi residual, debiéndose la mayoría de las mismas la compraventa de activos financieros. En consecuencia, este mercado es bastante independiente de las operaciones comerciales reales y las variaciones entre el precio de dos monedas no pueden explicarse de forma exclusiva por las variaciones de los flujos comerciales. Antes del final de la Segunda Guerra Mundial, las naciones aliadas creían necesario establecer un sistema monetario con el fin de llenar el vacío que se dejó cuando se abandonó el sistema patrón oro. Bretton Woods condujo a la formación de los siguientes elementos: un método de tipos de cambio fijos. El dólar estadounidense sustituía al estándar oro para convertirse en la moneda de reserva primaria. Una de las principales características de Bretton Woods es que el dólar sustituyó al oro como el principal estándar de la convertibilidad de las monedas del mundo, y además convirtió en la única moneda que sería respaldada en oro. De hecho, esto resultó la razón por la cual este sistema finalmente fracasó. Entre las implicaciones de no ser un mercado centralizado se encuentra que no existe una sola cotización para las divisas que se negocian. Esta depende de los diferentes agentes que participan en el mercado. El mercado de divisas es un mercado mundial que, aunque cuenta con acceso a las 24 horas, en la práctica se ve limitado por el paréntesis de las operaciones del fin de semana. Aún en estos periodos de interrupción, los operadores pueden colocar posiciones de compra o venta que serán dinamizadas cuando el mercado comience a fluctuar. No es menos importante tener en cuenta que durante el periodo de negociación, la hora del día en la que se accede a este mercado tiene un impacto directo en la liquidez para operar una o varias divisas. Los momentos en los que abren las principales bolsas del mundo son los de mayor liquidez y movimiento. Las fluctuaciones en los tipos de cambio son causadas generalmente por flujos monetarios reales, así como las expectativas de cambio en ellos debido a cambios de las variables económicas, como el crecimiento del PIB, inflación, tipos de interés, presupuesto, los déficits y superávits comerciales, entre otros. El mercado spot es el mercado al contado, aquel donde cualquier activo se puede comprar o vender con entrega inmediata o en un corto periodo de tiempo y al precio actual de mercado. También se le llama mercado cash o mercado físico, aunque en español se utiliza más el término mercado al contado o mercado corriente. Contrasta con el mercado de futuros, en el que la entrega se realiza con fecha futura. Por ejemplo, puedes ir a la Bolsa de Madrid y comprar acciones de la compañía X y serás dueño de estas acciones de forma inmediata.
El mercado spot puede ser de dos tipos. Bolsa de valores. Los instrumentos financieros y materias primas se cotizan en un mercado totalmente organizado, en el que los contratos y las transacciones se tienen que realizar conforme a unas reglas y normas establecidas. Por ejemplo, volumen y duración del contrato. Mercado over the counter. En estos mercados los contratos comerciales se realizan directamente entre las dos partes, sin tener que someterse a las reglas de un mercado organizado. Los acuerdos alcanzados entre las dos partes pueden no seguir los estándares existentes en otros mercados. Por ejemplo, los precios de compra-venta acordados entre las partes pueden no hacerse públicos. El mercado de divisas es uno de los mercados de spot más grandes del mundo, y en él participan empresas de todo el planeta y hay intercambios de una divisa por otra en forma constante. Como último punto a tratar en esta presentación, hablaremos de la legitimación de capitales, sus características y tipos. La legitimación de capitales es un delito grave, propio de los grupos de la delincuencia organizada, para esconder o disfrazar el origen, movimiento y destino del dinero obtenido de delitos como el tráfico de drogas, la clonación de tarjetas de crédito y débito, el secuestro, la venta ilegal de armas, el tráfico de órganos, la trata de personas, la corrupción, entre muchos otros. Su finalidad es impedir que los activos sean vinculados con su origen ilícito. La legitimación de capitales presenta las siguientes características. Es un delito que atenta contra el orden socioeconómico. Son por excelencia generadas en efectivo, aprovechándose de los sectores o actividades vulnerables. Las operaciones que tienden a legitimar podrían confundirse con transacciones comerciales simples. Se considera un delito de dimensiones internacionales cuando se realizan generalmente en países considerados paraísos financieros. Su finalidad es impedir que los activos sean vinculados con su origen ilícito. ¿Cómo se legitiman capitales? Colocación del dinero en el sistema financiero. Para el legitimador, esta colocación inicial del dinero suele ser el paso más difícil, ya que los delincuentes reciben día a día cientos de miles en efectivo que tienen que inyectar de alguna manera en el sistema financiero. Por este motivo, muchos países han promulgado leyes de primer orden que exigen a instituciones financieras información sobre la recepción de cantidades sustanciales de efectivo, estratificación o procesamiento. La creación de estratos monetarios es el segundo paso para el lavado de activos. En esta fase los delincuentes traspasan el dinero por varias operaciones o bancos, con la finalidad de ocultar la colocación primaria y el destino final de los fondos, creando con estos movimientos una serie de estratos que dificultan la tarea de ubicar la manera en que los fondos ingresaron al sistema financiero o la forma de disposición de los mismos. Integración o reintegro de los capitales ilícitos. Este es el último paso para el lavado de activos. Esta integración de fondos se efectúa de varias maneras, realizando transacciones de importación y exportación, ya sean ficticias o con valor exagerado, mediante pagos de servicios imaginarios o a través del pago de intereses de préstamos ficticios, además de un sinfín interminable de otros procesos. Y bien, con esto finaliza nuestra presentación. Gracias por su atención.